Queridísimos amigos y preciosas amigas, bueno, bienvenidos otra vez aquí al programa. A la clase, la semana pasada, o el taller pasado les hablé de la dimensión, ¿no? La extensión del cuento, que es como la dimensión, pero también involucra un poquitico el tema que es la Navidad, ¿no? Digamos, esos dos componentes, la dimensión y la Navidad, es muy claro tenerlo. Esto es, digamos, un taller de cuento corto, ¿no? 2 páginas, doble espacio, 12 puntos, perdón, 1.5 espacios, 12 puntos en Times Roman. Esa es más o menos la extensión que tiene que manejar, lo que son 2 páginas o 3 páginas, sería la extensión del cuento. Y digamos, esa extensión también está condicionada un poquito como, ahí se llama la dimensión, ¿no? Que es más o menos tener una certeza de las acciones que va a tener el personaje, que ese fue el resumen. Para concretar un poquito más, porque yo me di cuenta que estaba un poquito, pues no confuso, pero como bastante pesadito la primera clase, les voy a resumir así brevemente. El tema de la Navidad, ¿no? Digamos, teniendo el tema, digamos, el tema es el que sostiene la idea, ¿no? A ver, les explico acá. Digamos, este es el... Entonces, por ejemplo, en el tema de la Navidad, por ejemplo, puede ser aquí el desamor, también está incluido, ¿no? Pero gira en torno a la Navidad. Digamos, una pareja se conocen en Navidad, ¿no? Digamos, voy a poner un ejemplo, pero lo voy a volver cuento. Tengo un conocido, un amigo, que casualmente conoció a una amiga en una Navidad. Yo no me acuerdo cómo fue el cuento, pero digamos más o menos que mi amiga no tenía dónde quedarse o dónde pasar la Navidad, y mi amigo la invitó. Y entonces por allá el amigo mío tenía un primo, una vaina así, y entonces el primo también fue a la Navidad, y se conocieron, y y esto y lo otro, y por allá empezaron a tener como su cuento. En la siguiente Navidad hubo un problema así vastísimo, y ellos dos terminaron. Y en la siguiente Navidad, no la siguiente, no, como 5 años después, no, se conocieron en Navidad, se cuadraron, terminaron en Navidad. Volvieron como antes de Navidad, se casaron en diciembre, fue la cosa, se conocieron, terminaron, se cuadraron, se casaron en Navidad, o sea, en el lapso de esos 3 años, y terminaron. Se desconectaron, él se fue a ir a Perú, ella a Bolivia, lo que sea, se desaparecieron como de Colombia. Entonces, como unos años después, como casi unos 6, 7 años después, yo no sé, en Argentina, digamos en Argentina, ellos no volvieron a hablar, pues se habían separado y toda esa cosa, no sé cómo habrá sido la separación, se volvieron a encontrar en otra Navidad, en otro país y toda esa cosa, por un amigo en común que tenía otro amigo en común de la oficina, del trabajo, de lo que fuera. Uno trabajaba en la Y, el otro trabajaba en la Z, y esta la conocía, entonces era Navidad y no sé qué, y allá se volvieron a encontrar después de 5, 6, 7 años, lo que sea, digamos 10 años. Entonces miren cómo se desarrolla un tema de amor y de desamor dentro del tema, ¿sí? O sea, una idea de amor y desamor, cómo se desarrolla dentro de un tema que es solo la Navidad. O sea, no hay ningún interés en hablar que nos fuimos de paseo en Semana Santa, tuvimos un bebé, bueno, yo no tuve un bebé, pero bueno, tuvimos un bebé. No, todo lo que sucede y todas las cosas importantes suceden en la Navidad. No importa que la Navidad haya sido varias Navidades en el transcurso de tantos años. En este caso son como 10 años. Voy a poner 10 años, no me acuerdo cuándo fue, pero es una cifra que me dice, uy, esa cosa está impresionante. Listo. Digamos, en el cuento tiene que pasar algo que es importante, que es un drama gigantesco. ¿Sí? Digamos, este es el drama. Aquí viene el cuento, arranca acá, con 2 personajes, ¿no? Los 2 amigos míos, pues los 2 conocidos. Y se conocen, una historia bonita. Siguiente Navidad, pasa algo tenaz. Se separan. Se acabó el amor, se separaron.
esto es un corazón, pero lo hice en forma de bola, se separaron, ahí hay un punto de giro, gigantesco, y luego sigue uno con el cuento y dice, fulano cogió por su lado y sutana cogió por su lado, ¿no? Y digamos, él tiene esto y él tiene esto, simplemente como para indicar que algo pasó. Muchos años después, 10 años después, se vuelven a encontrar en las mieles del amor, otra vez quedan flechados ahí como Cupido y toda esa vaina, con un corazón, eso es una manzana. Para que todo esto pase, son argumentos. Todo lo que hay acá, argumentos. Argumentos, ¿cierto? Todo lo que está pasando, desde que arranca el cuento hasta que se termina, tiene que tener un argumento. Digamos, un argumento es una sucesión de cosas que están pasando para que se justifique esto, que se enamoraron. Digamos que, voy a ponerlo de ejemplo, no es necesario. El pasado se va a contar que este señor tenía antes una novia y terminó, y ella allá un novio y terminó. Es lo normal, siempre termina. O sea, la vida es, uno tiene una novia, termina, se queda solo y se vuelve a parar con otra persona. Lo mismo hombres y mujeres, eso siempre pasa lo mismo, ¿no? Digamos que las vainas es el drama, ¿no? Es el drama de por qué termina uno, ¿no? No, porque, sí, no, nos dejamos de querer, entonces terminamos y seguimos siendo amigos, ¿no? Pues eso no es un drama, o sea, un drama es que no, pasó algo por allá desquiciado. Y entonces se encontraron acá, y se conocieron, y qué belleza, y no sé. Y entonces uno empieza a describir acciones que lo llevan a uno, que son esas acciones tienen que argumentar el hecho de que se hayan casado, o sea, este resultado. Son las acciones las que tienen que argumentar eso. Y aquí vienen todos los argumentos, la sucesión de acciones y todo lo que pasa para que lleguen a este punto que es el punto de giro, que terminaron. Ah, no, perdón, aquí terminaron. Se casaron y terminaron. Y después cada uno coge otra vez por su vida, me imagino que vuelve a pasar lo mismo, se cuadran y todo ese tipo de cosas. Digamos, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Eso es normal. Sí, somos seres gregarios, siempre tenemos una novia por ahí. Pues no siempre mentiras, pero... No, bueno, unas personas sí, otros no tenemos casi novios, pero bueno. Y acá se separan muchos años, 10 años. Digamos, ¿por qué se separaron tantos años? ¿Por qué estuvieron separados tantos años, 10 años? Tiene uno que justificar el argumento. Entonces dice, fulana se fue a trabajar a otro país, a Bolivia creo que fue, el otro a Perú, o a Ecuador, lo que sea. Y toman cada uno una vida diferente. Entonces uno argumenta con acciones y todo eso, pero el lector queda ya pendiente, uy, algo raro, ¿por qué termina? Bueno, digamos que terminaban por X o Y motivo. Pero queda claro que algo más adelante va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que se vuelven a encontrar y se vuelven a casar. Ese reencuentro y toda esta cosa empieza con la parte argumentativa, acciones que ustedes como escritores tienen que tener muy claras y que sean verosímiles. Ahora hablamos de la verosimilitud del cuento. Todo tiene que estar muy bien argumentado porque ese es el andamiaje del cuento, tiene que quedar muy sólido. Y todas las cosas que pasen es en increciendo, o sea, como en música veo por ahí increciendo, como algo así, aquí también pasa. Todas las acciones tienen que ir cada vez más potente, tiene uno que capturar al lector para que, o sea, pues no capturar al lector, sino hacer un cuento donde el lector quede capturado. Pasan cosas. Digamos, en el tema del amor es un poquito más, como más ligero para mí, ¿no? Yo cuentos de amor pues no escribo, pero digamos que los argumentos salen de la planificación del cuento. Es decir, tenemos un principio, un nudo y un final. O sea, el desarrollo del cuento es principio, puntos de giro, o la parte dramática, digamos el universo dramático, la explosión dramática, y el final, que puede ser catárquico. Se lo recomiendo que sean, es una recomendación, que sea catárquico, ¿no? La catarsis siempre deja al lector como chévere, contento, y cuando no hay catarsis en los cuentos queda la gente un poco triste, ¿no? O sea, queda como... A mí me gusta, yo les recomiendo que lo hagan catártico, yo casi no los hago, muy pocos cuentos son catárticos los míos, pues por el estilo que es el humor, no, pues, como que no me llama la atención, pero hay unos condicionamientos para no hacerlo así, digamos, unos parámetros para no hacerlo así que son como psicológicos, ¿no? Listo, entonces ya tenemos esto, ya tenemos que, para llegar a todo eso, se necesita el argumento y le presenta ese argumento, sucesión de acciones y de hechos para llegar a ese punto. ¿Qué otra cosa es importante? Ahí, los diálogos. Por ejemplo, en estas cosas de amor son importantes, en cierta medida son importantes los diálogos, en otras no.
les digo por lo siguiente, por ejemplo, vayan ustedes un día a un centro comercial y busquen parejas, y miren parejas, por ejemplo. Entonces, uno ve, por ejemplo, la forma, se cogen la mano, entonces se quieren, o el tipo le coge el pelo y se lo corre así cuando le está hablando, como no sé qué, o le estira la mano como si no hace cuenta para poder... Ese tipo de cosas son acciones que tienen amor, no se necesitan una sola palabra, ¿no? Para expresar que, o sea, para uno darse cuenta que hay un amor gigantesco, digamos, entre más melosa hacia la cosa, pues más amor hay, ¿no? Entonces, digamos, las palabras sobran, ¿no? No tiene uno que acercarse allá, ah, sí, uy, este marica está enamorado, no, eso no, esta loquita está enamorada, no pasa eso. Pero, por ejemplo, en el caso del cuento, sí es bueno recurrir, en el caso de este sería buenísimo, o sea, me encantaría ver que recurrieran a los diálogos, ¿no? Al diálogo. Porque los diálogos son en este caso, digamos, pueden alcanzar una profundidad que con 3 o 4 palabras puede indicar mucho la sensibilidad que tiene, o digamos la profundidad del amor más allá de lo que es la situación proximal entre los dos personajes, ¿no? Un momento, ya. Dentro de la, más allá de la situación proximal, o sea, del comportamiento proximal, ¿no? Y del comportamiento y las apariencias y la personalidad de cada uno. Entonces sería interesantísimo ver lo de los diálogos. Los diálogos en algunos casos son supremamente buenos, hay otros en donde sobra o hay otros donde se puede mejorar. Bueno, eso lo sabe cualquiera. Pero, listo. Con esto está toda la parte de comunicación. Los diálogos también son parte del argumento, ¿no? Los diálogos, yo lo llamo narrador, el tipo de narrador. ¿Quién es el que narra el cuento? ¿Quién lo está contando? Narrador. ¿Quién está contando el cuento? O sea, ¿quién cuenta? El narrador puede ser, o puedo ser yo, que voy a narrar. Digamos, yo voy a contar el cuento de amor mío, que es el anterior. No, yo llegué, conocí a una novia, estaba yo solo en mi casa y me llamó un amigo y me invitó a pasar Navidad allá, que eso es una delicia, eso hace muchos años no me pasa. Pero lo voy a contar en primera persona. O sea, lo voy a contar yo, digamos, el personaje principal es el que va a contar. Entonces, yo estaba solo, no sé qué, en mi casa, porque estaba solo, y un amigo me llamó, entonces me llamó mi amigo, entonces yo fui allá a pasarla, y el primo de él llegó y llamó a una amiga de él que también estaba sola, entonces yo llegué y me conocí con una loquita que se llama, no sé, digamos que contarlo en primera persona es que uno ya sabe todo lo que va a pasar. O sea, yo sé todo lo que va a pasar, pero ustedes no, pero yo sí. Y eso, digamos, le da una buena, es como una buena idea. En unos cuentos funciona, en otros no funciona, ¿no? Mario Vargas Llosa escribió una vez una novela y cuando se dio cuenta que estaba en primera persona no le gustó, la tiró a la basura y la escribió en tercera persona. En segunda persona no se lo recomiendo, es una mamera. Hagan el ejercicio y cuéntenme en segunda persona. Es como mamosito, es porque es como tenaz. Hay unas cosas que funcionan supremamente bien en primera persona, en tercera persona es mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando en tercera persona, estoy hablando del personaje, allá llegó fulano, yo lo sé todo y yo tengo como un secreto con ustedes. Esa es una de las sensaciones, hay que tener mucho cuidado con las sensaciones que puede manejar el tipo de personaje el tipo de narrador, ¿no? Que va a tener. Y el tono en que se va a manejar también es importante. Busquen qué es el tono en una narración. Les recomiendo que lo busquen por otro lado. Ah, no, me interesa porque soy el profesor. Ya les digo que es el tono de la narración. Entonces, la otra es omnisapiente u omnipresente. Omnisapiente es que lo sabe todo. Omnipresente es que no lo sabe y está acompañando, digamos, todo el proceso argumentativo. Es decir, lo voy a explicar así, toda la historia, bien sea en tercera, sobre todo en tercera persona, el omnipresente es una maravilla. El omnisapiente es como si lo estuviera contando a alguien por ahí arriba que estuviera mirando todo de abajo, que también es una maravilla. Tiene que escoger muy bien eso. Pero el omnipresente, el que está mirando y contando, digamos como en tercera persona, que ellos dos se casaron, se noviaron, se casaron, terminaron y se volvieron a encontrar, él sabe todo lo que ha pasado por ahí.
ahí, por ejemplo, ya en los diálogos tienen que mirar a ver los diálogos son consecuentes con la omnipresencia u omnisapiencia del narrador. Listo, ¿queda claro? Lo del narrador. Tengan mucho cuidado. Les estoy leyendo el tono, ¿no? Bueno, el siguiente tema. Esto, acuérdense que les dije que íbamos a ir a todas. Y entonces me dan preguntas. Ahora, les hablaba del personaje. El personaje lo dejé como muy escueto, la verdad. Y fue con una intención de dejarlo escueto y era para que estuvieran presente en todo momento que hay un personaje. ¿Por qué lo digo? Por experiencia. Porque cuando se habla del cuento, de lo último que se habla es el personaje. Y cuando se empieza a desarrollar el cuento, uno cree, como escritor, uno cree que, digamos, el alumno está desarrollando el cuento con un personaje, y no lo está desarrollando con un personaje. Están allá, por otro lado, que puede estar bien, o sea, no digo que no esté bien, pero digamos, hay unos parámetros para que un cuento sea exitoso o no, entonces no lo manejan. Y yo me vine a dar cuenta hace un tiempo, que era porque no se trabajaba primero el personaje, porque es que hay otros temas que son la idea, el universo, el desarrollo, las dimensiones, todo ese tipo de cosas del personaje, pero el personaje es supremamente importante. Tiene uno que conocer supremamente bien su personaje. Es decir, yo les recomiendo en ciertos casos, por ejemplo, les cuento, en unos cuentos yo he desarrollado personajes míos, o sea, que tienen mi carácter. Pero yo me he dado cuenta, digamos, esto es una confesión, yo me he dado cuenta que yo no tengo un carácter como muy especial, ¿no? No sé, es que eso es como describirme a mí mismo es muy difícil, pues uno nunca se describe, no, yo soy así, yo soy... No, el que diga que no, es que yo soy así, es que yo con esto soy así, y así, eso es pura carreta. Ahí uno tiene como ciertas condiciones que uno no sabe que son así, pero siente que son así, esas son las que uno expresa, más o menos. Pero digamos con el personaje, les voy a poner un ejemplo. Les recomiendo que se usen ustedes si tienen un personaje por ahí un poco retorcido. Úsense ustedes como personaje, ¿no? Parte de su carácter, que lo pongan ahí. Yo lo usé por ahí en un par de cuentos y me fue bien, o sea, yo quedé como muy contento, ¿no? Pero en muchísimos otros cuentos, en novela, en los guiones y eso, a veces recurro a mí como, o sea, como yo me llamo Mauricio y escribo Mauricio, no sé qué, para después cambiar el nombre como para tener un referente que soy yo el que le está pasando esas cosas, pero acudo a estos, para cuentos más complejos, acudo siempre a herramientas psicológicas. Las herramientas psicológicas es que me voy donde una psicóloga, tengo una, dos, tres amigas psicólogas y un amigo también por ahí psicólogo, y ellos son los que yo les hablo de personas, oiga, como un personaje así, como que no, entonces ellos me hablan de psicopatías, no sé qué, bla, bla, y un poco de nombres. Bueno, les hablaba entonces de los arquetipos, ¿no? Entonces pueden ser unas personas alto, flaco, gordo, feo, bonito, eso básicamente es un arquetipo. Pero también tiene una condición psicológica, digámoslo así. Para el cuento, lo que les repito, ¿no? Para el cuento se necesita, pues, la condición psicológica tiene que ser algo muy sencillo, ¿no? No tiene que ser un personaje tan profundo, pero que sí tenga una característica. El ideal es que también tenga una característica física de ser necesario, pero la característica psicológica, pues, es la que va a generar el porqué de las acciones, ¿no? Recuerden que las acciones son argumentativas. Entonces, creo que ahí dejamos lo del arquetipo. Lo del personaje, perdón, y los arquetipos del personaje. El tono, lo que les decía, ¿no? El tono es, eh, en un segundo se lo explico, el tono es la forma como el narrador, o sea, el escritor, va a abordar la obra, cómo la va a contar, o sea, más o menos qué elementos va a utilizar, eh, cómo es la figura literaria que va a usar, o sea, cómo es el desarrollo. Más que el estilo, es la forma en que lo va a contar. Entonces, ¿qué viene a ser la forma? Por ejemplo, digamos, lo vamos a plantear de esta manera. El cuento de atrás, el tipo que conoce a la loca en Navidad, el loquito y la loquita, Sally, que creo que se llamaba, que decía que era mi novia, esa no es mi novia, pues mi novia es Moni, y es que me queda muy difícil hacerlo con ella porque, muy difícil, pues porque es mi novia, no pienso terminar con ella nunca. Entonces, bueno, imaginémonos que Sally, también me queda muy difícil porque uno tiene que sentir. Ahí entramos a la verosimilitud, pero sigamos lo que es el tono. Entonces el tono es, por ejemplo, en este caso que ellos dos se unen,
en la fiesta en Navidad, terminan la otra Navidad, ¿cuál es el ritmo con el que van a contar? Eso es parte del tono, es un ritmo frenético, se conocen, ta, 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 entonces como si todo fuera, te quiero, te amo, que no sé, o puede ser un tono más suavecito, más pausado, inclusive para las dos acciones pueden mezclar dos tonos, digamos así, pero el ideal es siempre mantener un solo estilo de, o sea, solo un tono, realmente. Y eso lo hacen ustedes como escritores, saber cómo es el tono. No es que diga, voy a escribir en este tono, no. Uno empieza a escribirlo, empieza como a desarrollar, a veces toca volver a empezar para escribirlo como en otro tono, como otro ritmo, utilizar otras palabras, como otras herramientas, o funciones creativas, ¿no? No, eso tal vez no. Me estoy yendo ya a una cosa un poquito más profunda que no tiene nada que ver acá. Pues sí, pero no es, eso es un poquito confuso a veces. Ese es el tono, la forma en que el narrador cuenta el cuento. Ya puede ser primera persona, segunda persona, omnisapiente, que lo sabe todo, omnipresente, segunda persona, tercera persona. Lo que les expliqué, tuve una falla por ahí, ya la recomiendo. En primera persona, yo dije que la primera persona lo sabía todo. No es cierto. Qué pena, tengo que corregir eso porque cuando estaba editando me di cuenta que había fallado ahí, pero primera persona es, a mí me pasa. Segunda persona, a ti te pasa, ¿no? Y tercera persona, a él le pasa. Primera y segunda persona son los mejores. Omnipresente es que está como si él supiera todo. O sea, como si él lo estuviera viendo desde arriba. Omnisapiente es que sí sabe todo. El omnipresente también se puede sorprender y puede llevarle a uno la sorpresa. El omnisapiente es el que ya sabe todo. ¿Cómo lo identifica uno? Uno como lector lo identifica de inmediato. O sea, sin darse cuenta uno ya está metido en ese rol. Ya tenemos tono, ya corregí esto. Ahora nos vamos a la verosimilitud. La verosimilitud es la parte más importante. Y es decir, por ejemplo, nos llamaron a tocar a un concierto allá en la playa, una cosa ya deliciosa, y nos daban bebidas, jugo de naranja, y frutas, y bueno, todas esas cosas que le dan a uno cuando lo invitan a tocar a un concierto en la playa, ¿no? Y de pronto aparece uno, nosotros salimos del hotel y nos dio por montar en un trineo de nieve. Sí, eso eso yo sé que es un cuento ridículo, pero sí pasa. ¿Sí? A veces hay unos actos ahí, digamos, no pasa pues en escritura así como muy profesional, pero esas son unas fallas, esta es muy dramática, o sea, esto es una vaina exagerada. Entonces tiene que tener mucha conciencia que todos los sucesos que están pasando y donde se están desarrollando, sean siempre consecuentes el uno con el otro. Es decir, uno no está saltando como cruza una puerta dentro de otra dimensión y estoy en la playa, creo que está nevando, a menos que el cuento pues se trate de un cambio de dimensión. Lo otro de la verosimilitud del cuento es, ustedes pueden contar lo que quieran, pero lo que quieran. Si ustedes están absolutamente seguros, por ejemplo, de lo que están contando, por ejemplo, una abducción. No, estaba yo caminando el 24 de diciembre hacia la casa de mi novia, llevaba donde Moni, y llevaba un regalo y llegó un ovni y me secuestró. Me secuestró por, no sé, 2 horas. Y cuando me volvieron a dejar, para mí no había pasado el tiempo, pero para ella sí. Entonces, no, mejor me secuestraron y para ella no pasó el tiempo, para mí sí. Y yo llegué a la casa de ella con un regalo y toda esa vaina, pero digamos fue un error, los marcianos se equivocaron y me llevaron 2 años antes, al día de hoy, es decir, la Navidad del año pasado. Entonces yo llego a la casa de ella con un regalo, y la saludo, la trato de dar un pico y dice, ¿este man qué? O sea, ¿este qué? ¿Cómo, o sea, ¿qué es esa corrida? Es mucho más chévere que si, o sea, porque es más chévere el desconcierto que porque pues, si yo llego allá tarde, como un mes después, preocupada, se pone brava, pero si yo llego antes sin darme cuenta, pues hay un desconcierto gigantesco que sería vender el cuento, ¿no? Digamos, los dos cuentos son absurdos, en cierta medida. ¿Sí? La forma, como de cualquier manera que yo lo plantee, es absurdo. Pero si tienen unos muy buenos argumentos, y ustedes de verdad sienten el cuento, si sienten el cuento, se están generando las acciones que van a argumentar eso como si fueran absolutamente ciertas. Bueno, esa es la verosimilitud, ¿no? Ya está el tono. ¿Qué no deben hacer? O sea, lo que tienen que evitar realmente en un cuento es escribir el cuento como si fuera, digamos, un objeto. Digamos, el cuento es un proceso. No lo van a escribir como un objeto, como, bueno, voy a escribir el cuento y ya está, yo creo que está muy bien. No, tiene siempre un proceso de desarrollo, o sea, si tiene, yo no voy a decir que una cosa mística, como tal no, pero sí lo atrapa a uno
va uno caminando y se me ocurrió esto para el cuento, no sé, que tenga siempre, bueno, lápiz y papel, no, eso ya nadie usa, pero una grabadora en el celular, aló, aló, se me ocurrió tal cosa. Bueno, bueno, así. Y recuerden que, sí, digamos, lo otro importante es, no es que su personaje se caiga en ningún momento. Cuando ya lo tienen muy bien, digamos, estructurado desde el punto de vista físico también y psicológico, si lo tienen muy bien estructurado, él no va a fallar durante el cuento, ni los personajes que lo van a... Tengan entonces mucho cuidado. Errores que se cometen. A veces dejan caer el personaje por darle más volumen a la historia. Puede pasar en los cuentos de ustedes, porque se necesita mucho trabajo para eso y una concentración bravísima. Es que escribir un cuento corto no es 2 más 2 4, está muy condensado. O sea, ese cuento de 4 páginas es un trabajo, es una delicia escribirlos, porque todo el mundo ha escrito un cuento, eso sí se los garantizo. No importa que ustedes ya lo escribieron, pero escriban este cuento y no vayan a caer en esas fallas de la verosimilitud, de la veracidad del cuento, no vayan a caer ahí, que se les vaya a caer, tengan mucho cuidado con los personajes y que el punto de giro, o sea, donde empieza el drama, donde algo pasa, sea una cosa pero vastísima. Yo puse de tenaz, como más de fondo, como que se dio cuenta que no sé, que él era un asesino, una vaina así, o, o algo todavía más desquiciado, y que de pronto descubrió que en una vida pasada su esposo o su esposa era su papá y la había maltratado, y entonces cualquier vaina se da. El cuento, Navidad. ¿De qué trata? O sea, ¿de qué trata? ¿Dónde se va a desarrollar en la Navidad? Y tiene que tener elementos de Navidad, es decir, pues se llama Taller de Cuento de Navidad. Que pasen mis cosas, amores, desamores, un robo, un homicidio, llegó a la vida de alguien, un acto heroico, pero es en función de la Navidad, ¿no? La Navidad da muchas herramientas, porque uno entra en un estado sensible y da muchas herramientas realmente para explotar pues esa sensibilidad. Aquí les voy a dejar mi nombre, perdón, mi correo electrónico y mi WhatsApp para que me manden los cuentos. Mándenlos, es digamos otra oportunidad para que sean escritores. Perdonen el salto de color y de luz y toda esa vaina, pero esta es la magia de la televisión, del audiovisual realmente, ¿sí? Unos inconvenientes menores. Escriban, sean escritores, háganlo a conciencia, saquen un cuento buenísimo. Recuerden que yo se los voy a corregir, los voy a editar. Ya no sale el 24, desafortunadamente, pues ya tengo. Y este taller se lo dedico a mi mamá, porque a mi mamá, les dedicaba a mi mamá. Les mando un beso.